Los pocos que tienen derecho a hacerse llamar hombres del Renacimiento se cuenta sin duda John Michell, clérigo inglés del siglo XVIII que abordó los más diversos misterios del universo y dejó numerosas aportaciones. Cierto que Michell vivió mucho después del Renacimiento, pero esa denominación se refiere sobre todo a quienes estudian diversas disciplinas o pasan del arte a la ciencia con facilidad. John Michell nació en 1724 en Ickring como parte de una familia de clérigos de la Iglesia Anglicana y estudió en la Universidad de Cambridge, donde al terminar quedó como parte del cuerpo docente y para cuando cumplió los 40 años de edad ya había tenido responsabilidades de aritmética, teología, geometría, griego, hebreo, filosofía y geología. Finalmente dejó Cambridge para ocupar distintos puestos eclesiásticos en varios lugares de Inglaterra hasta que llegó a ser rector de Thornhill, donde se quedaría los últimos 26 años de su vida. Ya en Cambridge, su amigo el físico Henry Cavendish había propuesto su ingreso en la Royal Society. Dejar la universidad no significó para Michell dejar sus investigaciones científicas en diversas disciplinas, sus investigaciones y la construcción de novedosos aparatos. Su primera aportación relevante se produce en 1750 cuando presentó un procedimiento para crear imanes artificiales junto con el descubrimiento de las leyes de la atracción y repulsión magnética y que éstas aumentan o disminuyen en razón del cuadrado de la distancia a la que se encuentran los imanes. La más relevante aportación de Michell a la geología se produjo en 1760 y tuvo como origen el devastador terremoto de Lisboa de 1755, del que escribirían ampliamente Voltaire, Rousseau o Kant. En el artículo presentado a la Royal Society, el clérigo sugiere que con base en los datos, los terremotos podrían originarse como un acontecimiento en un lugar determinado y luego transmitirse como ondas de choque por la corteza de la Tierra, afectando regiones a cierta distancia. Esto indicaba que quizás, a diferencia de lo que se creía por entonces, no había un problema en el subsuelo de la capital portuguesa, ni ésta corría el riesgo de verse tragada por la Tierra. Según Michell, si pudiéramos registrar con exactitud el momento en que se percibe el terremoto en distintos lugares, podríamos calcular dónde se había producido la perturbación original, lo que hoy llamamos el epicentro del terremoto. Esta idea tardaría más de un siglo en ponerse en práctica, pero sentaría las bases de la sismología moderna. Michell estaba interesado en la corteza terrestre desde sus años en Cambridge y ese interés aumentó cuando empezó a trabajar como clérigo en zonas mineras, lugares donde el conocimiento de la geología puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La disertación que presentó ante la Royal Society ofrecía como base sus ideas sobre la estructura de la corteza terrestre, entre ellas la observación de que la materia no estaba apilada al azar en el planeta, sino ordenada en estratos, que previó que podrían contener los mismos minerales y sustancias en todas partes. Descrito como un hombre bajo, de tez oscura y gordo y del que no hay retratos conocidos, John Michell era muy apreciado por la comunidad científica, tanto que llegó a ser visitado en su pequeña parroquia por el propio Benjamin Franklin cuando éste recorrió Europa como embajador de su nuevo país. Fue amigo también del pionero de la química Joseph Priestley, a quien ayudó, y Priestley lo reconoció ampliamente en sus escritos en la exploración de los mecanismos de la visión y de la luz. Priestley relata cómo su amigo desarrolló un aparato que medía con mayor precisión que nunca antes el momento de la luz, convencidos como estaban ambos de la teoría de Newton en el sentido de que la luz estaba formada por partículas. El debate sobre si la luz está formada por partículas o por ondas no se resolvió sino hasta el siglo XX con la mecánica cuántica, demostrando que se comporta como unas u otras en distintas circunstancias. En astronomía, Michell fue el primero en aplicar métodos estadísticos al estudio de las estrellas. Al ver cómo están distribuidas las estrellas en el cielo, buscando patrones como los que le habían llevado a notar los estratos geológicos, pudo determinar que había muchas más estrellas binarias o agrupamientos estelares de los que se explicarían mediante el azar. Esto implicaba un orden en la formación de estrellas y galaxias. Sus observaciones sobre la gravedad y la luz lo llevaron a prever la posibilidad de que hubiera una estrella tan densa que su atracción gravitacional fuera mayor que la velocidad de escape de la luz, de modo que no permitiría que la luz escapara formando una estrella invisible.
es exactamente el concepto de agujero negro que se derivaría del trabajo de Einstein a principios del siglo XX y que no sería bautizado sino hasta 1968. Su artículo sobre las estrellas oscuras se presentó ante la Royal Society el 27 de noviembre de 1783. Cuando murió en 1793 a los 69 años, Mitchell estaba ocupado en la construcción de un gran telescopio reflector. Cuando todos sus aparatos científicos fueron enviados como legado al Queen's College de Cambridge, la excepción fue este gran telescopio que pasaría a ser propiedad de William Herschel, el brillante organista y compositor al que el propio Mitchell dio sus primeras clases de astronomía y le enseñó a construir telescopios. Herschel y su hermana Caroline serían dos de las fuerzas más importantes de la astronomía del siglo XVIII. Otro triunfo de Mitchell que ocurrió después de su muerte se refirió a un aparato, una balanza de torsión que tenía por objeto medir la densidad del planeta Tierra. Su muerte le impidió afinar y utilizar su dispositivo y este pasó a manos de su amigo Henry Cavendish, que lo modificó y mejoró hasta lograr el objetivo de Mitchell. Al medir la fuerza de gravedad entre dos masas, Cavendish consiguió por primera vez obtener un valor exacto de la constante gravitacional. En muchos sentidos un adelantado de la ciencia y en muchos otros un trabajador incansable, John Mitchell está apenas siendo rescatado por la historia de la ciencia. Siempre dispuesto a ayudar a sus amigos, a enseñar y a compartir, el buen párroco había olvidado promoverse a sí mismo. Antes de la revolución científica no había ciencia, al menos no con la definición que le damos hoy. El conocimiento obtenido antes del siglo XVI o XVII era producto de la experiencia, pero no contaba con una explicación rigurosa. Los conocimientos estaban entretejidos con especulaciones y visiones supersticiosas y caprichosas porque no se sabía cómo se producían fenómenos como el que se creara acero al añadir carbón al hierro. Crear la ciencia no fue solo desarrollar un enfoque riguroso y cuestionador, sino empezar a acumular, sistematizar y vertebrar el conocimiento como lo hizo Mitchell.